les hago llegar mi saludo y también, por otro lado, la preocupación por la difícil coyuntura que vive nuestro país. Además, se trata de un hecho que trasciende las fronteras por la grave afectación que está trayendo a nuestra salud. En efecto, hace algunas horas el presidente de la República acaba de anunciar mediante mensaje a la nación una serie de medidas que está tomando el Estado peruano a través de su gobierno. Y ha dado a conocer la aprobación de un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. En esta oportunidad, y a propósito de las llamadas y comunicaciones que he venido sosteniendo en las últimas horas, sobre todo por la preocupación de un tema muy sensible como es el laboral, me permito opinar de la manera siguiente. Como todos sabemos, a un derecho existe una obligación, y los derechos y obligaciones pueden nacer a partir de las normas jurídicas existentes, desde la Constitución Política del Estado, a través de las leyes, los reglamentos y demás normas de inferior categoría. Pero también hay derechos y obligaciones que nacen del pacto del acuerdo, de la sola palabra empeñada entre las partes. En este caso, nos estamos refiriendo al tema laboral. Y evidentemente, en una relación laboral, tenemos a las dos partes exigibles. Por un lado el empleador y por el otro lado el trabajador. Cada cual con sus derechos y obligaciones. En la medida que observen no solamente su capacidad, sino una conducta que vaya de acuerdo a ley, el contrato de trabajo seguramente tendrá su desarrollo en condiciones regulares, no afectadas por ninguna de las partes. Salvo que haya alguna conducta reprochable, una causal atribuible a alguna de las partes que ponga en tela de juicio la capacidad de la conducta del trabajador, como también puede ser alguna conducta reprochable por parte del empleador. Lo cierto es que aquí no estamos hablando de nada atribuible a ninguna de las partes. Estamos hablando, en el eventual caso de un caso fortuito de fuerza mayor, que escapa a la voluntad de las partes. Es decir, no tiene nada que ver la voluntad de ellas. La fuerza mayor, recordemos, no solamente se está produciendo en el país, tiene una influencia internacional. Está teniendo un efecto dominó que nos está afectando y nos está llegando a propio territorio peruano. Entonces, ante una situación que no es atribuible a ninguna de las partes, lo que corresponde es la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Esto significa que ni el trabajador está obligado a trabajar, como tampoco el empleador está obligado a pagar por ello. El vínculo laboral se mantiene, perdura en el tiempo, pero dada la circunstancia excepcional, dada una situación inevitable e irresistible por la grave afectación que ello produce, se debe tomar una medida. Esperemos que la autoridad del Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto y además que se den las normas complementarias a este decreto supremo, hagan labor de docencia y esclarezcan la real situación que se está presentando y las consecuencias jurídicas que de ello se deriva. No vaya a significar esto un atropello, un abuso a los derechos laborales de todo trabajador, porque de ninguna manera podríamos estar ante el escenario que haga permisible proceder a despidos sin justificación alguna y que lindan con la ilegalidad. Muy buenas noches.